Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y vamos a analizar una nueva película. En este caso traigo Los Intocables. Los Intocables, una película basada en hechos reales en un cierto punto. Estamos hablando de la época de la mafia, la época de la ley seca, y de cómo un grupo logra atrapar a quien era el mayor criminal de la época. Hablamos de Al Capone. Y en donde la historia se basa en lo que hace Elliot Ness. Elliot Ness, un detective de la policía, quien se le encarga obligatoriamente atraparlo, como sea, con los recursos que pueda. Es allí en donde la historia comienza y crea su grupo, que, que va a ser integrado por algunos veteranos, en otro caso por alguien que quizá no era muy afán de los tiroteos para cuando tocase en el momento, alguno que había mentido sobre su identidad, o sea, hablamos de algunos aspirantes al cuerpo de policía. La historia comienza con fracasos de parte de Elliot Ness porque le daban información falsa. ¿Por qué motivo? Porque mucha gente de la policía estaba comprada por Al Capone, entonces le daban datos falsos. Entonces Elliot Ness se veía en un problema muy grande, en querer hacer bien su trabajo, pero tenés también al enemigo metido adentro del cuerpo de la policía. Entonces es por eso que decide reclutar a aquellos que no han sido corrompidos, a aquellos que prefieren pasarla mal o estar atentos durante el resto de su vida a tener que recibir una coima, un dinerito fácil para ayudar al crimen organizado. La verdad que la historia es muy buena porque se llena de personajes muy distintos uno del otro. Poco a poco comienza Elliot Ness a obtener resultados. Comienza por ejemplo, tomar una destilería y destruirla en su totalidad, ingreso que pierde, obviamente, Al Capone. También estaba en otra oportunidad un enfrentamiento en el puente entre la frontera entre Canadá para con Estados Unidos. El se junta con la caballería de, de Canadá pidiéndole que les brinden su apoyo, obviamente desde su lado. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Cuando interceptasen estos camiones que venían con todas cosas ilegales, principalmente alcohol. Se crea un enfrentamiento bastante de lo lindo. Entonces, el grupo de Elliot Ness por un lado atacando del lado de Estados Unidos y por detrás llegando la caballería canadiense. Otra gran pérdida para Al Capone. A todo esto siempre hay un integrante, el inteligente, el que es menos afán a combatir, sino que es más afín a tener más estrategia, más lógica, a tener información, a analizar si es verdadera o falsa. Y es en donde quizá tiene sus partes más cómicas, porque en la batalla esa del puente es la primera vez que uno lo ve verdaderamente como uno más agarrando su escopeta y disparando. Pero bueno, dentro de todos los personajes que aparecen, hay uno de los principales sicarios que tiene Al Capone. Este termina asesinando al más veterano del grupo de Elliot Ness en su propia casa. Entonces deciden por todos los medios atraparlo. Logran atraparlo, hay un juicio. En este juicio termina zafando porque estaba comprado el mismísimo juez. Y cuando se está por ir, decide robarle la pistola a uno de los de la policía que estaba dentro, más que nada en la parte, digamos, del salón, no dentro de la sala de juzgado. Le termina disparando, Elliot Ness lo persigue y al final Elliot Ness, en vez de salvarle, cuando llegan a la terraza decide dejarlo caer
hacia abajo. Lo suelta y cae contra un auto y se hace pelota. ¿Y por qué era tan importante haberlo capturado? Obviamente Elliot Ness no quería matarlo, pero la verdad que le había quedado mucho resentimiento por una situación que además había hecho este sicario, que era haber asesinado a otro del grupo, que era este que yo les comentaba, que era más de pensar y menos de combatir. Lo había asesinado en un ascensor cuando estaban trasladando a un testigo importante. El tipo se había vestido disfrazado de policía, lo termina matando ahí en el ascensor. Entonces este había dado de baja a dos personajes importantes. Es por eso que Leonel termina decidiendo eso, porque además es provocado con muchas cosas que le dice mientras estaba colgado y viendo qué iba a pasar, si lo iban a soltar o no. Lo soltaron, se acabó la historia. Ya todo esto, obviamente cada uno había en su momento recibido amenazas para con su familia. Y, y ahora era el momento de ir por Al Capone. El enfrentamiento con Al Capone es tremendo porque van al lugar donde él se encontraba, un hotel. En este mismo dan de baja a varios eh, integrantes de la banda de Al Capone eh, en una escalinata porque Al Capone iba a irse, porque había recibido alguna información de que Elliot Ness iba a ir para allá. Aún así terminan atrapándolo y lo llevan para que sea juzgado. Y ahí es en donde uno decía, si anteriormente el sicario había sido liberado y era un simple sicario, ¿cuánto poder iba a tener entonces Al Capone? O sea, casi que se iba a sentar y decirle, no, ya está, andate porque estás libre. Lo que pasa es que Elliot Ness fue más inteligente. Elliot Ness ya sabía sobre un dato importante, y era de que Al Capone no pagaba impuestos. Evasión de impuestos durante años iba a haber una condena. Y termina disfrazando una forma de decir, mezclar parte de la verdad y una mentira a la vez. Y es porque habían encontrado un libro de quienes estaban en la lista de Al Capone como gente que lo apoyaba de la política. Entre ellos jueces, jefes de la policía. Entonces cuando se retira el juez temporalmente para pensar su veredicto y todo, Elliot Ness decide ir a la oficina y decirle muchas cosas que no salen a la luz en el momento, sino que salen en el momento que el juez decide que es culpable Al Capone. Ahí hay un entredicho entre Al Capone y Elliot Ness, en donde es como decirle, tomá, te gané, te vas preso. Obviamente Al Capone que se resistía, pero logra su cometido Elliot Ness, porque para eso había sido contratado, para lograr atraparlo. ¿Por qué digo que después se va a dar qué fue lo que dijo? Muy simple. El abogado que formaba parte de la policía y que estaba junto a Elliot Ness buscando presentar todos los cargos, más allá de tener la evidencia de que no estaba pagando impuestos, le dice al juez que él estaba dentro de la nómina de Al Capone. A ver, la lista existía, pero ese juez no estaba. Lo que buscó hacer Elliot Ness fue lo más inteligente. Te aprieto un poco para que seas justo y mandes a este tipo a la cárcel, que es un delincuente, pero como sé que si te presento evidencia verdadera no me vas a creer, o mejor dicho, vas a buscar zafar porque por ahí después el Capone te hace algún favor, te tengo que pegar una mentirita. Y esta mentirita es decir que estabas en la nómina. Y así fue. De esta manera finaliza la historia de esta película. Elliot Ness se retira de la policía. Y la verdad que es una película muy buena.
es muy buena por el contexto, porque hay grandes actores, eh, y porque es basada en parte de la realidad, de que Al Capone fue atrapado por evasión de impuestos. O sea, lo otro que hizo, y que Elliot Ness también existió, no solamente Al Capone. Entonces, y que tenía un grupo llamado Los Intocables. O sea, después todo el resto del contexto histórico y todo se puede debatir, se tendría que buscar información de cómo fue todo, pero el nombre de Los Intocables existió, Elliot Ness existió y Al Capone existió, y el motivo por el cual es encerrado, evasión de impuestos, también está ahí. Espero que les haya gustado el video y nos veremos más adelante para analizar otra película. Hasta luego.